Desde los primordios de la humanidad, en todas las culturas, con diferentes nombres y representantes, la cosmosofía se expresó para acompañar el proceso evolutivo de quienes con receptividad la profundizaron y volvieron práctica. Pioneros que osaron dar los necesarios pasos hacia lo desconocido, abriendo caminos para los receptores de la eterna actualización de la instrucción espiritual. Hoy las condiciones son otras. El planeta está atravesando una transición entre leyes cósmicas y la propuesta experiencial para nosotros es distinta. Comprender esto y aprender a dejar atrás lo que antes fue válido evolutivamente es fundamental para acompañar esta transición en armonía. Armonía que solo a través del reconocimiento de nuestra identidad interna seremos capaces de brindar al planeta bajo ley de servicio. La conciencia y el cosmos, un camino hacia nuestro propio cosmos interno. Una producción de UXIM, Centro de Servicio Planetario. Conducen y operan este programa Guamaitlán y Nicashnok. Daniel Gagliardo ofrece en Sierra del Cielo, todos los días miércoles y sábados, posibilidad de participar en estudios de la cosmosofía. Están abiertos al público y desde esos estudios que se hacen espontáneamente a través de nuestras preguntas, nuestras consultas, nuestros aportes y sus respuestas, se van realizando estos programas. Además, también este podcast está basado en el material bibliográfico de UXIM, que son todos libros escritos por Daniel. Podés encontrarlos en castellano, traducidos al búlgaro, inglés, francés y portugués en luzdelvalle.com.ar. También en Amazon y Mercado Libre. Además, toda la música que van a escuchar en este programa es original de UXIM. ¿Quién es Daniel Gagliardo? Un instructor de cosmosofía, quien fundó hace más de 30 años en las sierras de Córdoba un centro de servicio planetario llamado UXIM. Como auxiliar de la energía de instrucción, Daniel busca remitir a los seres hacia su propia fuente interna de conciencia, a través de sus conferencias impartidas alrededor del mundo de manera gratuita, el material grabado de las mismas y sus libros traducidos en varios idiomas. Además, el centro anteriormente nombrado UXIM Sierra del Cielo se puede visitar para participar de estos encuentros con Daniel y también realizar estadías compartiendo la actividad diaria con los que allí moran. Se encuentra en las sierras de Córdoba, paraje Quebrada de la Luna, camino a Ongamira, a 16 kilómetros de Capilla del Monte. Las estadías y todas las actividades que ofrece UXIM son libres y sin cobro de aranceles, incluyendo alimentos y hospedaje. Más información visita uxim.org.ar. Encontranos también en Facebook e Instagram. Además, hay otros programas de la conciencia del cosmos en portugués, búlgaro, ruso e inglés, y diferentes grupos de trabajo interno UXIM en el mundo, tanto en Argentina como en Uruguay, Portugal, Bulgaria, Chipre, España, Francia y Alemania. El título del programa de hoy: Energía crística en la conductividad de la conciencia hacia la vida cósmica. Y durante este programa sintonizamos leer la nota número 28 del cuaderno de notas número 5 de Daniel Gagliardo. Las partículas planetarias, de las cuales forma parte el material que constituye nuestros cuerpos y la condición de nuestra conciencia,
pasaron por profundas transformaciones en los últimos 2 milenios. Su antigua condición exigía tratamientos particulares por parte de la jerarquía. Algunas de las energías que desenvolvieron roles altamente conductivos lo hicieron en total grado de exteriorización. Esta necesidad de operar inmersos en los niveles materiales, utilizando incluso vehículos humanos tridimensionales, obedecía estrictamente a esta condición y estaba destinada a orientar la conciencia humana hacia la esencia que la animaba. En ese sentido, los roles asumidos por el instructor Jesús y el Cristo que operó por su intermedio estimulaban la ascensión y la vinculación con la vida interna. Aquello estaba destinado a polarizar a la humanidad en el nivel del alma. Así, la energía crística operó por medio de un individuo. Él mismo, de alguna manera, asumía simbólicamente la identidad de los niveles concretos del ser planetario. Aún la conciencia crística no podía manifestarse ampliamente en el espectro general de la humanidad y de un cierto modo en la materia planetaria misma. Muchos son los que, amparados en energías proféticas que no pueden interpretar correctamente, están sumidos en un juego de fuerzas que les impone una fuerte limitación evolutiva. Millones de seres otean el espejismo de la realidad material, seguros de que en ella reaparecerá aquel que hace 2000 años iluminó el mundo. Hace miles de años, y a través de las enseñanzas impartidas por intermedio de la conciencia manifestada por Krishna, estaba claramente señalado el valor secreto del desapego, del renunciamiento. Renunciar a las acciones provenientes del deseo, así como desapegarnos de los resultados de las acciones superiores. Entiéndase acción superior como aquella acción respaldada y alimentada por nuestra propia conciencia interna, lo que equivaldría decir que deberíamos desapegarnos de los resultados de nuestras acciones de servicio. Esta comprensión era estimulada por la jerarquía crística por intermedio de la energía del instructor Krishna. En la actualidad, 3000 años después de aquella valiosa enseñanza, la humanidad que componemos adeuda su comprensión y aplicación. Ningún ser con las condiciones adecuadas debería limitar su servicio por arrastrar frustraciones relacionadas al incumplimiento de sus expectativas. De alimentar esa posición, aquello con lo que se involucrara no resultaría en servicio, y como energía posiblemente rondaría la buena voluntad o asistencialismo, según el caso. Estaría sirviéndose de esas coyunturas como de un mero elemento para sentirse gratificado y bien. Siendo que aquí la gramática hace una gran diferencia entre que sirvamos y nos sirvamos de algo. Si trato de servir para servirme, no sirvo, sencillamente especulo. Debemos tener cuidado porque muchos son los que creen, al contar en ocasiones con una intensa buena voluntad, estar en actitud de servicio. Sin considerar o discernir totalmente conscientes que la gratificación experimentada es motorizadora de su participación y permanencia. Siendo común de ese modo que al fluctuar por los motivos que fuera el abastecimiento de satisfacción, estos seres comenzarán a buscar justificativos para apartarse de aquellas situaciones con las que se declaraban sumamente comprometidos y tocados emocionalmente.
De este modo, con diversos matices, argumentos como aquí percibo que mi servicio se está diluyendo, que tengo que ir para otro lado, siento que tengo que ir a otro lugar para poder servir, son de condición remanida. Del cuaderno número 4 de la colección Cuadernos La Luz del Peregrino, Ley de Servicio. Vamos al primer bloque. Entonces el título del programa de hoy, Energía crística en la conductividad de la conciencia hacia la vida cósmica. Y el primer bloque titulamos Encarnación de Jesús y el cambio de polaridad planetaria, mitos y estigmas. Leí que fue la última encarnación de Jesús, decía una persona, y la relacionaban con el número 9 porque había ganado 9 batallas. ¿Los mitos son símbolos?, preguntan. ¿Qué rol cumplieron en las civilizaciones antiguas porque hoy ya no existen? Y finalmente se va a hablar sobre los estigmas que algunos seres recibieron. Preguntaban si realmente son kármicos. Escuchamos a Gagliardo. Hay formas de decir las cosas y a veces simbólicamente, ¿no? Que era la última encarnación, que era el último vehículo en la materia que iba a tener la esencia solar como un Cristo encarnado, era cierto, porque no va a volver a pasar. Y la interpretación del número 9 también es cierta, pero no porque habían ganado 9 batallas ni nada, sino porque cambiaba un ciclo fundamental, y el número 9 es el último número primo. ¿Qué significa en un ciclo cósmico como ese? El cambio de polaridad. Entonces, el 9 está presente precisamente porque después del 9 viene un cambio absoluto. No hay más números simples, no hay más números primos, son todos números compuestos. Empezaba después de este 9 que representaba a Jesús, empezaba otro ciclo totalmente diferente. Ya nunca más la energía crística va a tener la necesidad de manifestarse físicamente como lo hizo a través de Jesús. Cambiaba un ciclo de manera absoluta, porque todas las manifestaciones anteriores de la energía crística a través de conciencias encarnadas habían seguido un patrón, habían seguido un protocolo que era muy coherente entre sí. Los personajes que sirvieron a lo largo de la historia para expresión de la energía crística en el trabajo de conductividad de la conciencia hacia la vida cósmica había guardado una coherencia. Si uno mira en perspectiva de Jesús para atrás, va a encontrar una coherencia en cada uno de esos representantes. Nunca hubo una contradicción. La contradicción la encuentran los estúpidos entre el mensaje de cada uno de esos instructores crísticos. Jesús fue el último número primo. Ahí se corta, se cierra eso. Comienza otra etapa. Así que dicho crípticamente, porque ahora se puede decir de un modo más simple y abierto, pero a veces las cosas en ciertas etapas se las criptifica más. Pero no quiere decir que los mitos no encuentren o no tengan potencialmente receptores. Precisamente el libro Por el amor de Ariadna confirma eso. El mito de Teseo, que no fue nunca interpretado de esa manera. Sin embargo, internamente a nosotros se nos estimuló para redescubrir el sentido del mito de Teseo, blanquearlo con el lenguaje actual y ponerlo a disposición de quien pudiera servirse de eso. Quiere decir, nosotros perdimos la capacidad de decodificar los mitos por nuestra identificación rígida con la materia. Pero el lenguaje de los mitos es un lenguaje también simbólico. Cuando nosotros encontramos
el titán atado a la roca y que viene continuamente el buitre a comerle las entrañas, pero no muere, se regenera, el buitre le vuelve a comer las entrañas. Ahí está el mito de la ley de karma, que mientras el ser necesite pasar por determinadas experiencias, la ley no lo va a matar, pero le va a arrancar las entrañas todas las veces que haga falta. Entonces dicen, ¿qué este mito acá? ¿Qué representa? Precisamente representa la ley de karma. El ojo por ojo, el diente por diente, que en esa época tenía que entenderse de algún modo. El que las hace, las paga. Entonces, las cadenas que representan que un ser no puede ser liberado por la energía de estar regido por una determinada ley hasta que no hace lo que corresponde. Las cadenas con las que estaba Prometeo atado, era eso. Era la ley que no le permitía seguir adelante con otra experiencia y lo tenía ahí retenido para que el buitre viniera y le comiera las entrañas, lo hiciera sufrir, pero no muriera, porque siempre se volvía a curar y el buitre cuando estaba curado venía y le comía de vuelta las entrañas y las cadenas seguían ahí. Entonces, todo ese tipo de simbología era muy útil, porque aunque un ser en determinada etapa, no nos olvidemos que ese mito tiene más de 2000 años, un ser en determinada etapa, estando ante ese mito, aunque no tenga la capacidad racional actual y cosmosófica para entender esto que estamos diciendo simplemente de la ley de karma, hay algo que entra en su conciencia y que lo está entrenando, lo está instruyendo. No importa que él diga esto, la ley de karma, las cadenas representan tal cosa, el buitre representa la acción de la ley de karma volviendo sobre algo que indudablemente él no modificó, porque el buitre vuelve siempre. Quiere decir, si el buitre vuelve es porque Prometeo no se transformó. Y las cadenas no van a ser disueltas hasta que él no se transforme, porque es la transformación de Prometeo lo que iba a disolver las cadenas, por ejemplo. Y con Teseo, como decíamos en el libro Por el amor de Ariadna, ocurre lo mismo. Teseo está representando ahí precisamente el ego y la personalidad que tienen que aprender a dejarse conducir por el alma, que es Ariadna, que en el mito está representada por la hija de Minos. Entonces, Teseo tenía que dejarse conducir, tenía que hacer eso. Y también internamente se nos muestra cómo es la muerte del Minotauro, que no lo mata con una espada, no lo mata con nada en particular. ¿Por qué? Porque al transformarse Teseo genera la muerte del Minotauro, que era su contraparte instintiva brutal en el laberinto. Atlas cargando el mundo, lo mismo. Bueno, en esa época había que terminar entendiendo algo de la ley de karma. Bon Giovanni, el Padre Pío, karmáticos dirigidos por la jerarquía. Porque la ley de karma es una ley que es asumida por jerarquías para que la ley pueda aplicarse. La energía es la base de la ley y la jerarquía es quien vela para la ejecución de la ley. Entonces, los estigmas eran aspectos kármicos y superiores representados por algunos seres para estimular a la humanidad que todavía necesitaba cierto tipo de símbolos. Cuidado que hubo personas estigmatizadas a raíz y a consecuencia de su relación con entidades astrales, porque hay entidades astrales que tienen, como decíamos hace un rato, la capacidad que se llama de efecto físico. Entonces pueden llegar incluso a mostrar, ¿sí?, a manifestarse en un medium como estigmas. Entonces, ¿qué es lo que se requiere para poder diferenciar un medium que no tiene nada de santo y que puede estar estigmatizado de alguien como Padre Pío, que realmente tenía un estado de santidad genuino y que recibas la información interna? Porque si no, vos no podés ponerte a seguir la vida de una persona las 24 horas para ver si realmente, aparte de ser un estigmatizado, es un ser superior. Porque tampoco la evidencia que vas a recabar te va a poder definir mucho. Entonces, los estigmas, cuando están promovidos, sustentados, estimulados internamente, son una herramienta de concientización para los seres. Los historiadores tendrán su forma de relatar las cosas. No tengo la información interna para saber si él elevó esas palabras, no lo sé. Si él de repente empezó a contarle a alguno que dijo eso y que le vinieron los estigmas, bueno, nosotros no tenemos la información de lo que dijo, pero sí que a partir de una cierta etapa la energía lo utilizó como una herramienta estigmatizada precisamente para fortalecer su influencia sobre quienes a veces
le falta simplemente el empujoncito de ver para creer, porque él no necesitaba ver para creer. Los estigmas son para los otros. ¿Entiende? El estigmatizado no necesita convencerse porque le vienen estigmas. Pero los estigmas tienen como destinatario ¿a quiénes? Y a los que necesitan de ver un estigmatizado. Bon Giovanni es un ser que internamente está despierto y que también fue utilizado por la energía en ciertos momentos, por ejemplo, a través de los estigmas. Lo que pasa es que él sustenta su funcionamiento filosófico por un sincretismo muy grande con la Iglesia Católica. Entonces, no podemos decir que tenga una filosofía depurada y actualizada. Es sincrético Bon Giovanni. Tiene algunas cosas propias del nuevo conocimiento, pero tiene un montón de lastre del viejo conocimiento propio de su fidelidad a la Iglesia Católica. Todos los genuinos estigmatizados fueron herramientas de servicio a través de lo que el estigma puede hacer en la conciencia de quien, por otra vía tal vez, no pueda ser estimulado del mismo modo. No nos olvidemos que para muchas personas los estigmas de Jesús eran algo muy, pero muy fuerte, y que alguien los pueda manifestar y tener, no solo las manos, sino también el lanzazo en el tórax, todo eso, incluso algunos tienen los estigmas en los pies. Es más el efecto para aquel que tiene que ser estimulado de ese modo que para aquel que los porta los estigmas. Porque todo lo que ocurre es purificatorio, ciertamente, no estoy negando eso, pero no es el principal fundamento. Porque hay muchas formas de purificar muy efectivas. Pero si estamos hablando de estigmas, el que realmente es el destinatario principal del estigma es aquel que por cuestiones de creencia y devoción de un cierto tipo y nivel se ve muy tocado, muy motivado cuando ve un estigmatizado que esté irradiando una cierta energía y porta los estigmas aparte. Cuidado que estigmatizado es un término general. Dijimos recién que hay personas que pueden estar afectadas mediúmnicamente y mostrar estigmas. En muchísimos grupos afroamerindios, de espiritismo, umbandas, quimbanda, o las líneas espíritas convencionales europeas, hay muchas personas estigmatizadas, aún hoy. Pero una cosa es el estigma promovido a nivel cósmico por jerarquías o la propia conciencia interna en respuesta a la voluntad jerárquica, y otra cosa es el estigma producto de la relación, de la connivencia del médium con entidades astrales. La influencia que un médium estigmatizado tiene sobre su comunidad espiritual mediúmnica es enorme. Y hoy es muy necesario para las fuerzas involutivas tener pilares de aplicación de efectos sensoriales, de ilusiones, de fantasías de ese tipo, porque generan un beneficio enorme a las fuerzas involutivas. Que es muy importante para esas fuerzas, que es repartir la devoción hacia elementos que no lo merecen. El desvío devocional favorece a las fuerzas involutivas. Entonces, en esos niveles donde el sincretismo mediúmnico es tan fuerte, la cantidad y la capacidad de estigmatizados genera precisamente el reparto de devoción que no llega nunca a donde tiene que llegar la devoción realmente. Permanentemente la energía conduce a la humanidad, ¿no es cierto?, a través de los tiempos, todo el tiempo, con mitos, con estigmas, como nos viene diciendo, y de lo que la etapa que tenemos más o menos conciencia, que la instrucción nos revela, porque hay tantas etapas ocultas que no revela nada, ¿no es cierto? Muy interesante los dos mitos que relata. El de Prometeo, claro, había que colocar la comprensión de la ley de karma en Occidente. Entonces, ahí está el mito de Prometeo, encadenado totalmente siempre hasta que pudiera transformarse. Al no llegar a la transformación, regeneraba sus entrañas y volvía el buitre a comer. Y así todo el tiempo. Y claro, las cadenas, que son precisamente las leyes,
no podían romperse, no podía haber liberación. Hoy se habla todo abiertamente, ¿no es cierto? Pero ¿por qué se puede hablar abiertamente? Porque las conciencias trabajaron en otra oportunidad con estos mitos que fueron horadando esa inflexibilidad humana, ¿no es cierto? Muy interesante, lo mismo el de Teseo. Va dosificando la energía, ¿no? La instrucción. Para no quemarnos, para que la podamos ir integrando poco a poco. Seguramente en aquella época hubo quienes tenían un nivel de comprensión mucho más profundo de aquellos mitos y otros que simplemente los veían como una historia o como un misterio o como algo que les llamaba la atención o que les tocaba cierta fibra, pero no entendían bien que, bueno, Lo profundo, ¿no? Exacto. En las siguientes encarnaciones, esos seres siguieron profundizando esa energía de instrucción en los infinitos formatos que la vida nos va ofreciendo, ¿no? A cada uno, dependiendo de sus necesidades. Y hoy estamos en otra etapa. ¿Qué pasó después de lo que explicó Daniel al principio de la venida, la encarnación de la energía crística? Y la sabiduría de la energía es esa, va colocando pasito a pasito para que la conciencia pueda ir permeándose de esa energía, porque no son solo las palabras, sino la energía que transmite, y que si el ser está receptivo, va trabajando en eso, ¿no? Y lo mismo decíamos, el mito de Teseo, que lo relata muy bien en el libro Por el amor de Ariadna. Teseo estaba inmerso, ego y personalidad, inmerso en la materialidad, y lo que tenía que aprender era dejarse conducir por el alma, que era la hija de Minos, ¿no? Ariadna, que es lo que tenemos que hacer hoy todos. Pero cuando uno va descubriendo, ¿no?, todo esto, el amor y la gratitud de la energía por la conductividad precisamente de la conciencia. Claro, a veces nos olvidamos, ¿no?, de eso. Pero estamos en buenas manos siempre. Siempre estamos siendo conducidos con una inteligencia infinita del cosmos. Así que solo tenemos que aprender a estar receptivos, ¿no? Y que en este universo Tierra y en este sistema solar, esa conductividad está realizada, está ofrecida por la energía crística, ¿no? Entonces, ¿algo más? Si no, seguimos leyendo. Sigamos. Bueno, seguimos leyendo la nota número 28. Cuando Jesús, en nombre de todos los habitantes del planeta, sirvió para el anclaje del Cristo, logró abrir esa misma posibilidad para cada integrante del conjunto que aspirara a la transformación de su existencia. Él estaba representando la síntesis de la meta evolutiva humana. Dentro de ese contexto, todos nosotros, en algún momento de nuestra trayectoria evolutiva, debemos descubrirnos como templos donde more el Cristo. Algunos miembros de la humanidad, encarnados actualmente en la superficie del planeta, han trabajado en la edificación de una nueva conciencia, tarea que fue llevada adelante en sus últimas encarnaciones con un fuerte vínculo con la entidad crística. Esto permite que un gran caudal de energía sea puesto a disposición de quienes hoy deben avanzar en ese sentido. La humanidad mudó de rango vibratorio. El Cristo, a su vez, pasó por ampliaciones en su propio nivel. La esfera planetaria cambió su polaridad y, de alguna manera, la reorganización de la circulación de la energía
simbolizada por la revelación de los centros intraterrenos, devela al Cristo ascendido. Hoy, Él debe utilizar todas las partículas del orbe para manifestarse. Su luz y su esencia nos participan de lo inédito. Mientras ingresamos en su aura para ensayar el ritual de la integración cósmica, ir a su encuentro en nuestro propio interior permite que se cumpla aquella promesa realizada 20 siglos atrás. Solo allí, en nuestros niveles internos, es que podemos consumar nuestra comunión con Él. Vamos a un silencio bajo formato musical. Conferencia de Cosmosofía con Daniel Gagliardo en Concordia, Entre Ríos. En estos encuentros, el fundador e instructor de la Cosmosofía, Línea Uxim, nos ofrece la profundización sobre los temas propuestos por el público asistente, desde la óptica interior, en sintonía con la nueva polaridad que rige al planeta Tierra, brindándonos las llaves para transitar esta transición planetaria en armonía, remitiéndonos a nuestra fuente interna. Libre de todo dogma, Daniel nos ofrece una propuesta de espiritualidad práctica. Sábado 26 de julio, convocatoria 15:30 horas, comienzo 16 horas, en el Centro de Convenciones, Salón C, San Lorenzo Oeste 101. La entrada es libre y gratuita. Profundos estímulos esperan la respuesta al llamado interior. Una vida única, una esencia única, una conciencia única, un propósito único, el único. Todo puede ser simplificado en él. Todo procede de esta fuente. La ilusión de que algo pudiera no pertenecerle o provenir de él puede definir innumerables características de esta actual civilización terrestre. Es de este modo que, ajenos al real origen de cualquier coyuntura, posición que se destaca aún más si manifestamos en términos de energía, no comprendemos nuestro papel inclusive en la infinita cadena de transmisión de impulsos e irradiaciones.
¿Podría desde algún punto de vista, incluso más cercano que el cósmico o solar, ser considerada nuestra cultura como capaz de expresar amor? ¿Podríamos ser vistos con ese atributo quienes la componemos? Muchos serían posiblemente los que dirían que sí. No faltarían los que, plantados ante este cuestionamiento, pasarían por una especie de incertidumbre. Desde que el instructor Jesús liberara aquel potencial de energía crística, siempre hubo conciencias receptivas, con suficiente disponibilidad para sintonizar lo que aquella fuente de amor cósmico, impersonal, ofrecía a la humanidad toda. Aquellos que, en el grado acorde a su proceso evolutivo, y al igual que aquel instructor, podrían tornarse espejos, pulidos y prístinos, espejos donde aquella energía única, aliento del Creador, pudiera proyectarse y simultáneamente, sin distorsiones, proseguir. Prosecución que sólo debe ser entendida como la conducción y elevación de toda partícula tocada por su presencia y dinámica. La energía se subdivide en 21 rangos. Aquí en la Tierra, hasta el año 1988, solo nos fue permitido acceder al conocimiento y existencia de 7 de ellos. Los 7 rayos, a los cuales hace referencia el conocimiento del ciclo anterior. En la actualidad, entrado ya el nuevo ciclo, se nos permite tener acceso a informaciones relativas a otros 5 rayos, por lo cual el estudio y conocimiento de estos patrones se ha ampliado. La interacción de estas nuevas 5 energías, nuevas en relación a nuestro esquema de existencia, con aquellas 7 que fueron utilizadas para la conducción evolutiva del proceso polar actualmente trascendido, genera, dentro de un profuso crisol, inéditas capacidades de penetración de la realidad, abriendo para el individuo de la superficie terrestre parámetros ascensionales de amplio espectro. Hoy, de disponer adecuadamente nuestra existencia a la influencia de estos nuevos patrones energéticos, podríamos redimensionar nuestros conceptos. Redimensionamiento que debería interpretarse como una genuina reorientación. Así, nuestra interpretación, con respecto a lo que creemos forma parte de nuestras cualidades, podría pegar un giro en el más profundo y ascendente de los sentidos. Párrafos atrás hacíamos referencia a una vida única, también a otros aspectos de aquello de lo cual todo es expresión. Agregamos ahora a una lista que comenzamos a percibir como infinita, conformada también por la voluntad única y una no menos única inteligencia, al poderoso conductor de este universo sistémico, el amor. Un amor sin preferencias ni limitaciones. El amor único, impersonal, cósmico, omniabarcante. Del libro Por el amor de Ariadna. Vamos a pasar al segundo bloque, que lo titulamos Cultos en el planeta, los nombres que portamos. Preguntan a Daniel, ¿va a haber cultos en el próximo ciclo? ¿Llamarse Salomé es muy negativo? ¿Cómo se van a reconocer las personas en el próximo ciclo? ¿Van a tener nombres? Además, Daniel va a estar hablando de la muerte de Juan el Bautista. Vamos a escucharlo. No va a haber culto en el planeta. Los cultos son un paliativo para conciencias primitivas. La doctrina es como un molde. Si a vos te queda un poquito grande el molde, no vas a sufrir. Pero en cuanto vos empezaste a levar, que la levadura espiritual te hace crecer en conciencia,
empieza a ser chico y te empieza a sofocar la doctrina. Entonces el ciclo venidero, bajo ley evolutiva superior, ya no va a ser kármico. La doctrina es una herramienta de la energía en la fase kármica evolutiva, filosófica. No va a haber doctrinas ni religiosas, ni culturales, ni políticas. No va a haber doctrinas ni personales ni universales. No va a haber doctrinas. La relación, la pureza de la conciencia con su propia fuente interna y a través de la fuente interna con la jerarquía va a ser estable, profunda y directa. Entonces el ego y la personalidad no van a caer en desvíos. Ya los estamos ensayando desde hace infinidad de ciclos los desvíos. Ya todo lo que teníamos que hacer con desvíos lo estamos terminando de hacer ahora. El ciclo venidero es un ciclo donde no hay nubes, la luz pasa sin nubes. Claro, la policía judía lo mata. Lo mandan buscar por un capricho de una cortesana, nada más. Hay una cortesana que lo tenía tan loco el rey, quiere poner a prueba que le dice que el único regalo que quiere es la cabeza de Juan el Bautista. Y se la sirve en una bandeja de plata. No era una persona bienvenida para los cortesanos. O sea, Herodes caía de modo directo. En esa época el Bautista le daba a todos. Al que quisiera tenía para repartirle. Lógicamente lo que lo pone en la peor situación es el pedido de Salomé, que era la que estaba comprometida en ese juego, en ese affair. Dependiendo, si el nombre está siendo puesto por estímulo interno, puede ser que la persona que, Adolfo, Julio César, peor que ese nombre, Octavio, claro, como ponerle Tiberio, Nerón a un chico, hay de todo, ¿no? Pero lo importante es que el nombre haya sido promovido internamente, porque si no fue promovido internamente, le pongan el nombre que quieran, le pongan el arcángel Miguel al nene, con la palabra arcángel y todo. Entonces, si no fue promovido internamente, el nombre es una carga, no solo para quien lo posee, no solo para quien se lo colocó, siendo responsable de estar atento, sino para el planeta mismo. Porque, no es para algunos, todo el mundo, internamente, antes de encarnar, tiene la prioridad de un nombre que tendrían la responsabilidad los padres de percibirlo. Pero como los padres están en sintonía con cualquier estupidez, con cualquier cosa, siempre queda truncado. Es muy raro que de los nombres que ponen los padres convencionales en la superficie de la Tierra, es muy raro que realmente le pongan el nombre que es adecuado para el hijo. Generalmente no es así. En algunas civilizaciones más primitivas o en pueblos que están aislados, tienen el cuidado de no ponerle el nombre hasta que no revela el chico con su comportamiento durante los primeros años cómo se llama. Entonces, en esas civilizaciones, generalmente las personas que las componen tienen el nombre que necesitan. Y los padres hacen consulta con el médico brujo, con el chamán, con el cacique, y ahí, este es el nombre. Entonces, ¿cómo lo llaman? Flaco, vení. Hasta que crece, le ponen un nombre cualquiera. Si una cultura tiene la sabiduría de saber que por más que el nombre hace falta, hay que esperar para saber cuándo es el momento, esos chicos se crían ya en un contexto donde entienden que todavía su nombre no lo van a recibir. ¿Por qué? Porque saben que todos tienen nombre, y menos los amiguitos de la misma generación. Se explican por qué y los chicos están atentos a que, lógicamente, todavía no es el momento para recibir mi nombre. ¿Por qué? Porque mi nombre tiene que representar mi esencia, mis condiciones, cosa que los chicos acá y los padres no entienden de ese modo. Entonces hay muchas culturas llamadas primitivas, pero que tienen esas cosas tan particulares, que tienen esa condición. Entonces, si el Salomé era para ella, óptimo. Y si no era para ella, y hay tantas cosas para limpiar del karma familiar, una más, una menos. No, pero es así. Si todos tenemos cosas para limpiar del karma familiar. Los nombres, no es más importante el primero que el segundo. Esto es una cosa de esta cultura occidental. Los nombres, en realidad, son componentes de un núcleo, de un vórtice, de una entidad energética. Cuando se percibe que tiene que haber varios nombres combinados, no es más importante el primero que el segundo. ¿Qué es más importante, la lanza, la punta o el cabo con que se sostiene la punta para ser clavada?
Las dos cosas. ¿Qué es más importante el abecedario, la A o la Z? Cada letra tiene su importancia. Entonces, no hay un nombre más importante. Podría ser, y esto ocurre mucho, que a veces de los 2 nombres que se le ponen a la persona, o a veces le ponen hasta 3 nombres. Acá vi una persona mucho tiempo, hace años, que tenía 3 nombres aparte del apellido. No sabíamos cómo llamarlo. Entonces, lo que puede ocurrir es que uno de los nombres esté amparado internamente y el otro no. Y supongamos que el que está amparado internamente es el segundo, y nunca lo llaman por el segundo, lo llaman por el primero, que no guarda relación energética con él. Insistimos, no hay un nombre de los que tienen varios nombres que sea más importante. Lo único importante y valedero sería que los seres, al encarnar, pudieran recibir el estímulo favorable del nombre que les corresponde, que es algo que prácticamente no recibe nadie. Es la energía de los seres. La conciencia va a tener una posibilidad de captar, de percibir, de registrar, de reconocer, de profundizar, sin fluctuancias, cada elemento, que cuando los seres están en contacto, operando en la serie, porque no es como ahora, que el libre albedrío hace que las operaciones a veces respondan más a una ceremonia y a veces queden por afuera una ceremonia. En un ámbito, aunque sea la primera etapa de la ley evolutiva superior, incluso en la primera etapa de la ley evolutiva superior, los seres están cumpliendo un protocolo ceremonial continuo, permanente, a partir de ahí eterno. Entonces, no hace falta que, mirá quién está ahí, mirá quién está allá, ¿te acordás de mí? ¿Te acordás de mi nombre? Los seres se reconocen en esencia, en conciencia. Entonces, no hay nombres. Por sí mismo la energía de cada ser es absolutamente inconfundible. No hace falta, no hay posibilidad de confundirlo, ni de no acordarse, porque no existe la memoria como nosotros entendemos memoria. Es que somos eso. Si lo queremos decir de ese modo, somos una nota única, irrepetible. Entonces, eso es lo que registramos. Y como no es una nota sonora, sino que es un símbolo hablar de una nota, sino que es un patrón vibratorio energético, cuando los seres están juntos, tienen conciencia múltiple de ese patrón energético, y según lo que el protocolo y la ceremonia en ese momento esté haciendo para involucrarlos en las acciones que fuera, es que el acorde inmediatamente se arma y el reconocimiento, sin deformarse, sigue siendo la base de la unión de esos seres. ¿Se entiende lo que estamos diciendo? Todas estas informaciones siempre percibimos que tienen un voltaje muy elevado. Todo esto que Daniel habla sobre el ciclo venidero, ¿no? Hay muchas cosas que son difíciles de entender. Hay muchas cosas que no se pueden entender directamente. Simplemente hay que escucharlas y percibir la vibración. Porque también son cosas que inclusive él mismo dice que no se pueden explicar. Porque claro, tenés que estar bajo ley evolutiva superior para explicarlo, ¿no? La diferencia con vivirlo, ¿no? Claro. No estamos todavía para esa vivencia. Claro, pero bueno, estamos en transición y por algo aparecen estas informaciones tan elevadas que nos están preparando, de algún modo están preparando nuestras conciencias. Bueno, en este caso hablaba de los nombres y de la interacción de las conciencias bajo ley evolutiva superior. Qué tan distinta va a ser a lo que es ahora, ¿no? Porque, y también creo que es por eso que nos cuesta comprender un poco esto de que no vamos a poder llamar al otro por su nombre o... Bueno, el relacionamiento va a ser impersonal, completamente impersonal. Y ahora bajo ley de karma estamos en transición y algunos estamos haciendo un trabajo encaminándonos a eso, ¿no? Por eso estas informaciones son importantes, porque nos muestran hacia dónde vamos y nos señalan el trabajo que tenemos que hacer ahora, ¿no? De empezar a relacionarnos
a través por ley de necesidad, ¿no? Entonces de a poco vamos purificando esta forma de relacionarnos tan personal, tan emocional, en base a nuestras preferencias también. Y en la medida que nos alineemos a la búsqueda del bien común, la forma de relacionarnos con los demás va a comenzar a ser por ley de necesidad también. Muy interesante lo que habló de los nombres, ¿no? Es decir, uno puede tener un nombre que no refleje realmente la identidad interior. Recordamos que alguna vez Daniel decía que tal vez podría reflejarlo o no el primer nombre, y tal vez el segundo nombre sí lo reflejaba, su identidad interior, y que el ser, después de un camino recorrido, iba a tener necesidad de utilizar su segundo nombre, porque había habido un trabajo en él y la sintonía de quienes habían colocado ese nombre estaba para más adelante. Tal vez el primer trayecto de su vida, bueno, no sabemos si estaba bien o mal colocado su primer nombre, pero sí que el segundo nombre iba a dar un salto en algún momento de su búsqueda, de su transformación. Porque nuestro nombre de DNI es el que necesitamos para todos los trámites, para todo ese tipo de cosas. No podemos romperlo, el DNI. Pero internamente cada uno puede tener una identidad diferente, que es precisamente esa, ¿no? Y es la que tiene que aflorar. No importa cómo nos colocaron nuestros nombres aquellas personas responsables, que generalmente, decía Daniel, era una distorsión, ¿no? Habrá de todo. Pero en algún momento el ser puede sentir que ya no tiene que ser llamado por el nombre, sea cual fuere, y siente que se lo tiene que llamar de una determinada manera. Por eso acá las personas que vienen pueden decir su DNI, ¿no es cierto? Pero si dicen llámenme de tal forma, así los llamamos. No nos circunscribimos a lo que su nombre formal representa, sino lo que la persona siente que tiene que ser colocado ante su presencia, ¿no? Su llamado. Y otra variable es lo contrario también, que el nombre sí esté amparado internamente y la persona por un capricho quiera que le digan un diminutivo o un nombre que me hace sentir un ángel en la tierra o algo así, ¿no? Sí. Y a lo mejor tiene que llamarse Julio César, como claro, dijo. Exacto. Muy interesante eso, ¿no? Vos nombraste diminutivo, y también es importante eso porque se ha hablado, la energía ha hablado sobre eso. Si un nombre es tal, el nombre es tal. No se puede hacer un acortamiento, una disminución, porque cambia totalmente la energía. Y a veces nos resistimos a eso porque es más cariñoso, ¿no es cierto? No, me siento más, y le estamos cercenando ese sonido, esa energía que le está llegando a la persona. Cómo a través del cuerpo emocional le damos un tratamiento equivocado a tantas cosas, ¿no? Como dejamos pasar cosas que para el común de la gente parecen ser muy poco importantes, o como algo así nomás, un nombre o es un apodo nomás. Pero no, es un patrón vibratorio y es un sonido que te están repitiendo a lo largo del día muchísimas veces. Así que todo tiene su importancia y toda parcela de vida es una parcela que tenemos que armonizar, que tenemos que darle el tratamiento correcto. Y te corresponda o no ese nombre recibido al nacer,
Después está en el ser, ¿no es cierto? Como decíamos antes, ir descubriendo, confirmando si es el que le corresponde. Algunos dicen, no, me llamo tal. Y es lo mismo como llamarse Pirulito, ¿no? Por decirlo de alguna manera, ¿no? Y es un nombre, es un patrón vibratorio que te reconoce, te estimula, como decíamos recién. Y bueno, está después en cada uno confirmar, poner de lado. Ya uno es responsable de ciertas cosas. Mientras sos niño, y aquello se va recibiendo con el aprendizaje que de niño nos corresponde, pero en la medida que el niño también madura, porque un niño es un cuerpo de niño, pero vaya a saber quién hay adentro, ¿no es cierto? Va madurando. ¿Qué trayectoria evolutiva tiene? Claro, ¿no? ¿Quién es ese ser? ¿Qué sé yo quién es ese ser? Tu propio hijo, tu propio padre, ¿no? Mi padre, mi hijo es mi hijo. Y puede haber una diferencia evolutiva enorme entre ambos. Entonces, aquellos nombres que recibimos, después cada uno es responsable de confirmarlo, de sentir que hay una vibración que ya no corresponde o sí, pero es una hermosa tarea, porque eso, ¿quién más lo puede hacer? En una oportunidad, y asistiendo a una pregunta formulada por un estudiante, percibimos que era sumamente oportuno señalar con precisión nuestra incapacidad de amar. La óptica de esta declaración se sustentaba en que toda verdadera manifestación, pura y elevada, solo nos atraviesa. El amor nos traspasa, opera por nuestro intermedio. El amor ama a través nuestro. Lo que llamamos capacidad de amar debería reformularse. Solo es la cualidad de un ser no interfiriendo el flujo de esa energía. No podemos inventar o crear amor. El grado de conductividad de esa energía que seamos capaces de manifestar está íntimamente relacionado y regulado por nuestro proceso evolutivo. Somos internamente entrenados para reflejar las energías superiores. Del mismo modo, nuestra pequeña voluntad humana solo puede servir cuando sintoniza una única voluntad superior, permitiéndose su absorción en ella. Así, nuestro pequeño amor humano, discriminativo, egoísta, lastimosamente emocional y absolutamente parcial, debe dar paso a aquello que genuinamente puede ser definido como amor. Un amor único e impersonal, que desconoce preferencias y facciones, banderas o doctrinas, que tanto sustenta y cura al doliente, agraviado y vulnerado, como aquel que, inconscientemente sumido en la oscuridad de la ignorancia, vulnera y agravia. Un amor que no aniquila la oscuridad, solo la conduce hacia su absorción en la luz. No solo el odio humano y el humano egoísmo, algunas de las manifestaciones de nuestra ignorancia, nos han puesto en esta degradante condición actual como civilización. También debemos descubrirnos responsables de esta condición por otra de las manifestaciones, tal vez menos tenida en cuenta, de nuestra siempre lista ignorancia, nuestro amor humano. Solo cuando podamos amar sin preferencias, podremos comprender que nunca antes habíamos amado. Cuando ese momento llegue, profunda e íntimamente, percibiremos que no somos nosotros los dadores de ese amor. Nos descubriremos rendidos ante el Creador. Seremos como flexibles ramas por las que su savia transita. Aún adeudamos a la conciencia planetaria esta expresión de lo superior. Aquel a quien decimos amar, hace 2000 años, con simplicidad y resplandeciente humildad,
dio la clave de lo que el ser humano debía concretar para que su vida fuese expresión de esa única vida, para que nuestra pequeña conciencia representara a la única conciencia, y para que aquello que denominamos ilusoriamente amor sea efectivamente ese único amor, que todo lo puede amar por nuestro intermedio, tal como a través de Él mismo lo hiciera. Aquella clave aún dista mucho de ser entendida y aplicada. Hágase tu voluntad, Padre, y no la nuestra. Todo es producto de aquella única voluntad, del único amor del que se sirve. Cuando podamos imprimir a nuestra existencia la esencia de esta verdad única, nuestra vida reflejará los dones de aquello que simplemente nos será revelado como unidad. Por el amor de Ariadna. Por eso Jesús había dejado como instrucción: ámense los unos a los otros, como yo los he amado. Claro, ¿por qué hablamos tanto del amor? Porque es la energía crística que está conduciendo a este universo, ¿no es cierto? Porque vos nombraste antes los rayos, 21 rayos, que son la expresión del único, los 7 que estaban en actividad hasta 1988, los 5 que comenzaron a activarse luego, y el segundo rayo precisamente es amor, sabiduría. Vamos a un silencio bajo formato musical. El Cristo se encuentra precisamente en la senda que debemos recorrer. Es aquel camino y también la vida necesitada para su consumación. El 90% de esta humanidad confirma que todo camino sigue conduciendo a Roma. Para aquellos que buscan la genuina transformación, ningún camino conduce a otro sitio que no sea Damasco. Estar ante el Cristo es una realidad de los niveles internos de la vida. Quienes hoy se colocan por sobre el promedio concretan esta afirmación en el grado que su ascesis lo permite. La nueva vinculación de la conciencia humana con la vida solar forma parte de una interacción más avanzada con la energía que rige este universo Tierra y el propio sistema del que forma parte. Para participar de manera correcta en la ampliación de esta fuente,
La misma nos adjudica un nuevo sistema de energías, habilitándonos de este modo para seguir la estela de su propia ascensión, cuya turbulencia se encuentra oculta en el torrente de nuestro centro cardíaco. Vamos por el tercero y último bloque del programa de hoy. Titulamos Servicio y aprendizaje en tandas o pares monádicos. Cognición no racional. Las tandas monádicas que vienen trabajando juntas es por una tarea en común. Grupo UXIM es eso, que representa el 8 del 8 del 88. Las voces de Dios que escucharon Moisés, Jesús y Abraham, ¿fueron ciertas? Escuchamos a Gagliardo. Sí, claro, por servicio, por aprendizajes en común, que es indisoluble una cosa de la otra, no se puede dejar de vincular. O sea, cuando un conjunto de mónadas, una tanda monádica, un conjunto monádico, incluso un par monádico, que es un trabajo exclusivo entre dos mónadas, se está dando, tiene que ver con la ley de servicio y con aprendizaje, porque las mónadas se potencializan, conforman una entidad. Ya dos mónadas juntas, cuando están experimentando lo que se llama el par monádico, que no tiene nada que ver con las almas gemelas, porque alguno si lo está pensando que renuncia a eso, a esa fantasía. El par monádico es precisamente una unión que la jerarquía genera transitoriamente, poniendo a operar juntos a un par de mónadas. Es un par monádico. Después existen lo que se llama los Manushirin, que son conjuntos de mónadas que ultrapasan el número de 2. Un número impreciso de mónadas, eso es un Manushirin. Entonces, existe el par monádico, que es el número mínimo de trabajo entre mónadas, o el Manushirin, que es un conjunto de mónadas en número impreciso, que responde a lo que se puede llamar las directivas de la conciencia regente del planeta en ese momento, del rector evolutivo de un nivel de la situación planetaria. Entonces, en el Manushirin, las mónadas, que es una entidad transitoria, conforman un Manushirin para determinado tipo de tarea hasta que se disuelve ese Manushirin, y en cada etapa del planeta, de la humanidad, de los ciclos solares, los Manushirin se conforman y se disuelven o se actualizan para pasar de un ciclo al otro. Entonces, los conjuntos de mónadas, como herramienta de servicio y de aprendizaje monádico, porque lo que una mónada aprende en el marco de un par monádico o de un Manushirin, no lo puede aprender fuera del par monádico o fuera del Manushirin. En las alianzas hay acuerdo, acá no existe el acuerdo porque el acuerdo es una experiencia kármica. Una alianza es una experiencia kármica, donde hay observación, especulación, análisis, cálculos. No existe el término alianza si no lo podemos asociar a eso, conveniencia. En cambio, esto está más allá. Las entidades que se conforman en el nivel supramental no son alianzas, sino que es transitoriamente la complementariedad, la comunión de conciencias con un fin evolutivo determinado. Es decir, cuando una entidad se conforma, es que lo que tiene que ser asistido por esa entidad no puede ser asistido por ninguna otra vía. Por eso en los niveles internos todo es fusión jerárquica, desde el nivel monádico hacia arriba, hacia el infinito. La fusión de conciencias es la base que permite la solidificación de la asistencia cósmica universal, pero no son alianzas. Cualquier grupo, genuinamente, como herramienta del plan evolutivo, es eso, es una unión de conciencias, generando, aparte, alimentando, como experiencia también, tanto de las almas como de las mónadas, la emergencia de la entidad interna del grupo, del egregor del grupo. El infinito, entendido ya a partir de lo que sería el advenimiento de la cuarta dimensión para el plano material del planeta. Los 4 ochos representan el infinito, la relación de la conciencia con el infinito, ya en el ingreso a la cuarta dimensión. Primero tenemos que aclarar algo. Lo que se puede decir que escuchó Moisés o lo que se puede decir que escuchó Jesús, hay que tomarlo con pinzas, no por ellos, sino por los destinatarios de esa información.
Entonces, a personas como nosotros, sobre todo personas como nosotros hace 2000 y pico de años, había que representarles algunos aspectos de la energía, simbolizárselos de un modo en particular. Entonces, lo que proponemos es el beneficio de la duda de si escucharon voces. Porque la intuición, la captación de estímulos internos, no siempre es escuchar voces. Existe algo que se llama cognición no racional, con una certeza que no tiene nada que ver ni con un sonido, ni con una imagen. ¿Qué ocurre en la conciencia del individuo que ya funciona con la cognición no racional más avanzada? Directamente sabe, no necesita que haya una voz que le esté explicando. Es un rayo que perfora la conciencia del individuo, es más que un rayo. Entre el rayo y mi conciencia hay un espacio de tiempo. Esto es diferente. La cognición no racional, cuando el ser está avanzado intuitivamente, es directamente, ¡tac!, sabe. La cognición directamente emergió sin que haya un margen de tiempo, sin que haya etapas. El ser necesita algo y la cognición no racional es como prender la luz, ¡tic!, listo. Entonces, ni Jesús ni Moisés posiblemente estuvieron escuchando voces, pero la forma en que tenían que transmitir las revelaciones necesitaban de tener en cuenta las limitaciones del destinatario. ¿Se entiende? ¿Ustedes imaginan a Jesús necesitando que le dicten al oído algo? No, ni Buda, ni Jesús, ni ninguno de ellos. Moisés tampoco. De repente, ¡tac!, estaba ahí. Es una experiencia donde no es el libro que te van pasando y vas leyendo, ¡tac!, ya está, leíste todo el libro, ya está. Lo que necesitas, ya sean 2 palabras o 1000 o 100, ya está en tu conciencia. Sabés, la cognición no racional tiene eso. Es el milagro cognitivo en la síntesis absoluta de la percepción. Una prueba de obediencia, una prueba de fe, sobre todo para personas que se llenaban la boca diciendo que lo más importante para ellos era Dios. Obviamente Dios no le habló a Abraham. Fue la energía con todos los mecanismos que tiene, aspectos internos de Abraham, la propia conciencia interna de Abraham, que lo puso a prueba de determinado modo. Del mismo modo también lo exceptuó de la prueba, él y a otros tantos que le pedía la misma prueba a veces. A veces no llegaba el salvoconducto y corría sangre. Bueno, fíjense que hay pruebas que son más difíciles de actualizar como esa, porque en la época de Abraham, si un padre mataba a su hijo, no iba preso. Del mismo modo que un romano podía matar a su hijo y no iba preso. Si consideraba que tenía que ser muerto el hijo, lo mataba directamente. Iba y declaraba que él lo había matado por determinada justificativo, podía matar a su hijo. Se la podía quitar, incluso estando casado al hijo. La mujer la podía rechazar, la podía ningunear, la podía repulsar. Lo llegaban a matar también. Pero a los hijos, el patriarcado y el machismo era enorme. A pesar de que la mujer romana, al contrario que la mujer griega, tenía mucha intervención en la política, ¿sí?, en la cultura romana. Entonces, en esa época no tenía la carga que hoy tiene un filicidio. Lo que ocurre es que si lo mataban, por algún motivo, generalmente era más joven el hijo. Era raro que un padre matara a un hijo de 50 años, porque había como un común acuerdo que un hijo de 50 años por lo menos tenía un padre de 70 o de 80. Quiere decir, ahí un padre no tiene justificativo ninguno. Pero era muy común en la sociedad romana, sobre todo en ciertas etapas, pasó por 3 etapas Roma muy puntuales, sobre todo en algunas de sus etapas, que los padres mataran a los hijos, si consideraban que el hijo había cometido, a través de sus actitudes, lo que fuera que justificara que el padre decidiera matarlo. O desterrarlo, por ejemplo, que era muy común. Los mismos emperadores, si no querían matar a los que los molestaban, los desterraban a la isla de Capri. Qué castigo que le daban. Claro que sí. A ver, era un símbolo, no para él solamente, era un símbolo para todo el pueblo judío que tenía que encontrar la obediencia ciega a Jehová y entregarle a Jehová lo que fuera, que es decir, a lo divino lo que fuera que lo divino requiriese. Entonces, era más para los que estaban mirando desde la popular el partido que para él mismo, porque todos quedaron realmente asombrados de la decisión que él tenía de cumplir con aquello que supuestamente Dios le había pedido, que era la vida de su hijo.
¿Para quién era más grande el aprendizaje? Para todos los miles que estaban ahí descubriendo la capacidad que tenía de obediencia Abraham. No digo que Abraham no sacó su aprendizaje, pero en realidad lo que menos sabía es que él estaba trabajando para ofrecer un símbolo a quienes estaban necesitando reforzar su fidelidad, su fe, su obediencia, su entrega, de que nada podía serle negado a Dios, que lo más importante que un ser tuviera o considerase tenía que ser ofrecido a Dios del mismo modo. Sí, precisamente. Un padre judío no era un padre espartano, que si era necesario mataba al hijo y no más. Erx cultiva la flor crística en sus jardines. Su aroma puede ser percibido en los lugares más lejanos del planeta por aquellos que aspiran genuinamente a su pureza. La religiosidad que insufla en nuestra existencia es herramienta de consumación del encuentro con la jerarquía crística. Su conducción por la senda iniciática converge con la labor de iniciador que esta jerarquía asume para la humanidad actualmente. Cuando nos advirtió que muchos vendrían en su nombre, veladamente nos revelaba que nadie que se presentara aquí manifestando ser Él debía ser tomado seriamente. El nivel externo de la existencia terrestre forma parte del camino que el Cristo transitó por intermedio de su discípulo Jesús. Esperar que lo desande significaría la incomprensión de la tarea realizada por esta jerarquía de instrucción. Por otra parte, incluso aquellos que de rodillas le adorarían no le darían la oportunidad de asumir su rol. Esto se debe a que, a pesar de alimentar esa ilusión, rechazarían al lunático que con túnica, cabello largo y sandalias se presentara. Y aún más grande sería el rechazo si este mismo ser se mostrara en sociedad con unas viejas y humildes ropas de la época actual. Ya no hay prendas que deban ser vestidas por él en un ciclo donde su esencia forma parte de nuestra conciencia interna. En sintonía con nuestros espejos internos, participamos de la comunión con quien jamás dejó de ofrecernos la vida en él. Avanzamos título del próximo programa: Calentamiento global, aprendizajes en reino animal y humano. Nos despedimos hasta el próximo programa de la conciencia y el cosmos. Un camino hacia nuestro propio cosmos interno.